Vamos a grabar. Ahí estamos. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, en primer lugar, nuevamente agradecerles su asistencia a esta segunda webconferencia del curso de Química Ambiental, también su puntualidad para este encuentro. Recuerden que en este momento, en el curso de Química Ambiental, hemos dado inicio con la fase 2 denominada contaminación del agua. Entonces, bueno, el día de hoy nos está acompañando también la tutora Diana Margarita Vázquez. Ella pues pertenece en este momento al CCAB de Neiva. Las dos conformamos la red de curso de química ambiental. Entonces, bueno, también buenas noches para la profesora Diana Margarita. Muy buenas Listo. noches, profesor. Bueno, profe, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a arrancar nuestra segunda webconferencia pues con la siguiente agenda, ¿no? Para que ustedes sepan cuál va a ser la dinámica que vamos a establecer hoy en nuestra web. Vamos a arrancar hablando de la dinámica de la fase 2, cómo se desarrolla. Aquí les voy a brindar algunos lineamientos que si bien aparecen en la guía de actividades, seguramente algunos de ustedes pues no han tenido la oportunidad de revisar la guía en este punto de la actividad, entonces les voy a compartir esos lineamientos para que ustedes los conozcan y arranquen con el desarrollo de la actividad, ¿listo? Y los que ya empezaron pues también reciban algunas orientaciones. Bueno, también vamos a hablar de algunos temas bien importantes, permítanme un segundito. Listo, vamos a hablar de unos temas bien importantes asociados con las temáticas de este curso y que van a ser el fundamento para el desarrollo de esta fase 2. Entonces, permítanme un segundo, listo. Vamos a hablar entonces del ciclo hidrológico, vamos a hablar también de la contaminación del agua, del muestreo y tratamiento de agua residual y vamos a hablar también de los parámetros de la calidad del agua potable. ¿Listo? Entonces estos serán los temas en los cuales vamos a profundizar en esta clase de hoy. Listo. Ustedes me confirman, chicos, si tienen problemas con el audio. Por aquí estoy leyendo. A una de sus compañeras me dice que se escucha entrecortado, entonces les agradezco me confirmen. No, Gracias. no María. escucho. No, profe, se escucha perfecto. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces debe ser tu internet, Andrea. Te pido revises, quizás sea tu internet. Listo, chicos. Entonces, bueno, vamos a arrancar entonces con los lineamientos y dinámica de la actividad de la fase 2. Recuerden que cualquier inquietud la pueden manifestar tanto en el chat o si es posible, pues también pueden participar por este medio. Entonces, permítanme un segundito, voy a colocar aquí un puntero. Ok, entonces, importantísimo que ustedes desde el curso virtual puedan acceder al entorno de aprendizaje. Es allí donde vamos a encontrar el material del curso para esta actividad. Recuerden que en el entorno de aprendizaje vamos a encontrar el material de estudio. Entre este material encontramos los textos que nos sugiere el entorno de conocimiento para la unidad 1. Permítanme aquí, me voy a ir al campus virtual para que revisemos rápidamente esto, nada más para hacerle un pequeño comercial a nuestros libros del curso para que ustedes pues no dejen de consultarlos y también ubiquen estas referencias que pueden encontrar en la biblioteca virtual de la universidad. Entonces, bueno, recuerden que en esta unidad 1 pues ustedes van a tener diferentes documentos de consulta. Vamos a tener el libro El agua en el medio ambiente, bases químicas del medio ambiente. Aquí se sugieren algunas páginas a las cuales ustedes pueden acceder para este tema de la contaminación del agua. También vamos a encontrar el libro El agua, estado natural, propiedades y contaminantes, ¿sí? Entonces les invito a consultarlo. También vamos a encontrar el libro de química, que es el texto base pues, de la química básica que se requiere en el curso, y también el libro Química y componente hídrico de química ambiental, ¿listo? Entonces hay algunos libros allí que se les sugieren, así como también un objeto virtual de aprendizaje desarrollado por una de nuestras docentes de la universidad denominado Química y componente hídrico. Les recomiendo muchísimo que ingresen a este objeto virtual de aprendizaje, ya que también brinda información importante acerca de las diferentes temáticas del curso. Bueno, vamos a ver si el sistema nos permite ingresar al objeto virtual de aprendizaje.
Perfecto, claro que sí, José Luis. Me estás preguntando aquí en el chat que si se pueden consultar otras fuentes bibliográficas. Por supuesto que se puede. La idea aquí, pues, es que ustedes hagan un ejercicio investigativo. Recuerden que la estrategia de aprendizaje de nuestro curso es aprendizaje basado en problemas y la idea es que ustedes puedan consultar diferentes fuentes para dar respuesta a ese problema que nos vamos a plantear. Entonces, importante que consulten este objeto virtual de aprendizaje. Finalizando los temas del objeto virtual, hay una actividad a desarrollar que pues es básicamente un cuestionario de selección múltiple al cual ustedes pueden acceder. Es un cuestionario muy similar al que ustedes ya respondieron previamente para la fase 1 y les va a servir de repaso pues para la prueba final del curso, ¿no? Entonces no está de más ingresar. Aquí pues el sistema les muestra la realimentación de su respuesta. Entonces hay varias preguntas. Ya que ustedes pues hayan estudiado los temas de esta unidad, pues los invito a acceder al objeto virtual y contestar el cuestionario para que les sirva de repaso, ¿no? Entonces, recuerden todos acceder a a los libros que se les ofrecen desde la biblioteca virtual. Listo. Vamos a contar también con un módulo de estudio de química ambiental. Chicos, este módulo de estudio lo voy a compartir a cada uno de ustedes el día martes 14 de septiembre. Van a encontrar algunos aspectos clave para el desarrollo de la actividad, en especial para el paso 4. Entonces, este módulo de estudio, pues como ustedes saben, es un documento que así como en la fase 1, ustedes lo van a poder descargar y van a poderlo hacer parte de su estudio. ¿Listo? Entonces, la siguiente semana, martes 14 de septiembre, ustedes ya van a poder encontrar este recurso. Va a ser enviado a sus correos y también lo van a encontrar en la página web. Recuerden que tenemos una página web para el curso de química ambiental. Déjenme aquí salirme un poquito de esta opción de puntero. Quiero irme a la página de química ambiental, pues para que ustedes también recuerden que tenemos allí algunos recursos importantes. En la página web vamos a encontrar un video introductorio con algunos lineamientos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy para el desarrollo de la fase 2. Vamos a encontrar un libro denominado Contaminación Ambiental, una visión desde la química. Es un libro que ustedes van a poder descargar, en especial pues aquellas personas que tienen algunas dificultades de internet, pues pueden descargar el material. Y lo mismo, pueden hacerlo parte de su estudio. Es un libro muy completo que tiene una unidad de agua con aspectos muy importantes de contaminación del agua, características generales del agua, contaminantes, entre otros aspectos. ¿Listo, chicos? Entonces también hay material de estudio que ustedes pueden consultar aquí. El objeto virtual de aprendizaje y, como les comento, el módulo 2 que va a estar disponible a partir del martes de la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, bueno. Dicho esto, quiero recordarles que nuestra actividad finaliza el sábado 2 de octubre. Quiere decir que nos quedan 3 semanas larguitas para el desarrollo de la actividad 11:55 p.m. Recuerden que es una actividad individual. Si bien vamos a estar participando de un foro colaborativo, pues ustedes recuerden que la actividad se desarrolla de forma individual y por tanto la entrega será de la misma manera. ¿Listo? De forma individual. Entonces, algunas recomendaciones. Permítanme un segundito. Algunas recomendaciones. En el momento intermedio del entorno de aprendizaje, los invito a descargar el material que aparece en la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Aquí ustedes van a encontrar 3 documentos. ¿Listo? Los invito a descargar la carpeta con los 3 documentos para que ustedes puedan tenerlos a mano y puedan desarrollar la actividad. Van a encontrar un anexo 1 denominado problema. Entonces, en ese anexo 1, quiero hacer aquí una salvedad, van a encontrar ustedes la guía, ¿sí?, para la identificación del problema de contaminación del agua. Se les brinda un contexto general en el que se toma como referencia las industrias del país y el sector industrial al que pertenecen esas industrias, ¿no? Dependiendo del departamento en el que ustedes se encuentran. Entonces, importantísimo que descarguen este material. Van a encontrar también el formato de entrega de la fase 2. Seguramente ya algunos de ustedes lo han descargado porque ya nos lo han compartido pues en los foros para realimentación. Ustedes van a tener un formato de entrega para que puedan organizar sus avances y de esa manera pues puedan ir desarrollando poco a poco la actividad.
Recuerden que pueden, por ejemplo, tomar un pantallazo, compartirlo en el foro para realimentación o pueden subir el documento. La profesora Margarita y yo pues vamos a estar revisando sus aportes en este formato. ¿Listo? Entonces ustedes lo van a encontrar allí y es el documento en el que vamos a desarrollar la actividad. También tenemos la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Recuerden que este es nuestro documento base y en el que está descrita la actividad paso por paso, que es lo que les voy a explicar a continuación. ¿Listo? Entonces los invito también a descargar la guía de actividades, que es donde ustedes van a encontrar la actividad a desarrollar. Y en esta misma guía de actividades, al finalizar, perdón chicos, por ahí alguien tiene activado el micrófono. Sí, profe, qué pena, puedo preguntarle una cosita ahí antes de que se me pierda Claro, la idea. claro, claro, coméntame. Cuando usted nos habla de que la actividad es individual, ¿quiere decir que Ujú. netamente cada punto lo tenemos que desarrollar todos o entre los 5 lo realizamos, pero cada uno tiene que subirlo? Bueno, listo. Entonces, mira, ya les voy a explicar. La actividad es individual, por tanto, el desarrollo de cada punto es individual, no va a ser colaborativo, ¿listo? Es básicamente eso, te digo, desde el foro colaborativo, cada uno de ustedes va a estar compartiendo aportes. Si desean, pueden opinar frente al aporte de sus compañeros, pero la entrega de los 4 puntos que conforman la actividad va a ser individual, ¿listo? Ya les voy a ir explicando como para dejar claros algunos aspectos, ¿listo? Listo. Entonces, bueno, chicos, vamos a irnos aquí a la presentación para que podamos avanzar un poquito. Perfecto, Natalia, muchas gracias a ti. Por aquí Magda me pregunta, ¿habrá microagenda, o sea, entregas parciales? Bueno, Magda, ya les voy a sugerir entonces, no tenemos como tal una microagenda, pues porque partimos también de que durante estas 4 semanas de la actividad, pues vamos a ir revisando aportes, pero dado que la actividad está conformada por 4 pasos, la idea, en lo posible, es que ustedes en cada semana puedan compartir avance de cada paso para que no se atrasen, ¿listo? Entonces ya vamos a ir avanzando en ello. Entonces recuerden, tenemos el foro de discusión, ya hay un foro creado denominado Interacción Fase 2, Contaminación del Agua. Todos los foros fueron creados desde la dirección de cursos, sin embargo deben tener en cuenta que quien va a estar realimentando los foros es su tutor a cargo. Entonces los invito a revisar en el curso virtual quién es el tutor que ustedes tienen a su cargo, bien sea la profesora Margarita o yo, ¿listo? Que somos las que conformamos la red de curso. Listo, entonces Camila pregunta aquí en el chat, ¿existe alguna penalización por no participar en el foro si envío mi actividad individual y completa la plataforma de evaluación y seguimiento? Camila, mira, no existe ninguna penalidad, pero ¿qué es lo que pasa? En ocasiones nos damos cuenta que cuando ustedes hacen esto, suben la actividad hasta el final, desafortunadamente se van con muchos errores, ¿sí? Esos errores se los hacemos saber en la evaluación, pero son errores que se podían haber corregido desde antes en la realimentación. Cuando ustedes comparten sus aportes en el foro, van a tener garantía de que al subir la actividad en el entorno de evaluación ya van a contar con nuestro visto bueno y de esa manera pues ya pueden estar seguros de que la actividad pues va a tener un muy buen desempeño o buena calificación en la evaluación. Entonces la invitación es a que compartan sus aportes y reciban nuestra realimentación. Listo, perfecto. Entonces, bueno, quiero comentarles que nuestra actividad está conformada por 4 pasos. El paso 1 es la identificación del problema. Entonces, en esa identificación del problema, nosotros vamos a descargar el anexo 1. Recuerden, es súper importante que lo descarguen, ya ahorita van a ver por qué. Y en el foro, ustedes van a publicar, en primer lugar, el departamento donde ustedes se encuentran. Van a publicar también un sector industrial, de aquellos que se indican en el anexo 1, son 3 sectores industriales. Aquí tenemos un ejemplo, explotación de minas y canteras, ahorita me voy al anexo 1, y van a escoger una industria. Aquí deben tener en cuenta que la industria se refiere a una actividad que se desarrolla en ese sector industrial. Por ejemplo, una actividad dentro de la explotación de minas y canteras es una mina dedicada a la explotación de dolomitas. Este es un ejemplo de industria. Algunas personas que hemos realimentado han colocado por allí empresas. Ojo con eso, la industria no va a ser una empresa, ¿sí?, con razón social, sino que se refiere a una actividad, ¿vale? Entonces aquí pues vamos a tener en cuenta... Tutora, una pregunta. Sí, ¿Es de señora. acuerdo a
de acuerdo al anexo o hay que identificar algún problema ambiental de la ciudad donde nos encontramos? Listo, perfecto. Bueno, excelente pregunta. Entonces, mira, vamos a irnos aquí al anexo. Realmente la respuesta a esta identificación del problema va a estar en el anexo, pero ojo, el contexto no está descontextualizado, o sea, digamos, este anexo no está descontextualizado con respecto a la situación del país. De hecho, es un anexo que tiene unas fuentes bibliográficas bien interesantes y que les van a permitir identificar el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ustedes van a leer el anexo. ¿Listo? Entonces, recuerden, leen el anexo, que es la guía para la identificación del problema de contaminación del agua. Este anexo aborda diferentes temas, como por ejemplo algunos efectos ambientales ocasionados por la contaminación, procesos industriales que evidencian un impacto en la contaminación del agua. También van a encontrar la participación industrial en los diferentes departamentos del país. Entonces es aquí donde ustedes, por ejemplo, van a ubicar su departamento. Déjenme únicamente colocar un ejemplo, digamos Cundinamarca. Entonces, si eligen Cundinamarca, ustedes van a ver en este caso cuáles son los sectores industriales a los cuales impacta este departamento. Entonces, aquí, por ejemplo, están los 3 sectores industriales marcados con X: agricultura, ganadería y acuicultura, explotación de minas y canteras, industria manufacturera. Ustedes eligen uno solo de esos 3, el que ustedes consideren interesante para poder, en este caso, identificar el problema de contaminación. ¿Sí? Revisen aquí un sector industrial que ustedes consideren tiene un impacto directo en la contaminación del agua. Ya que ustedes identifiquen el sector industrial, van a determinar la industria dentro de ese sector industrial. Recuerden que esa industria, en lo posible, debe referirse a una actividad que contribuya a la contaminación del recurso hídrico y de la cual pues ustedes puedan consultar información. ¿Dónde encuentran esas industrias? Aquí, por ejemplo. Miren, con respecto al sector industrial, agrícola, ganadera y acuicultura, se relacionan diferentes industrias. Por ejemplo, la producción especializada de frutas, de especies, de nueces, café y plantas bebestibles. También esta industria impacta en la cría y obtención de productos acuícolas, de ganado vacuno, porcino, corral, ovejas, cabras, caballos, entre otros. También se indican las industrias que hacen parte de la explotación de minas y canteras y las industrias que están asociadas al sector industrial manufacturero. ¿Sí? Entonces les recomiendo que entre estas industrias elijan una, la que ustedes deseen. Sí, señor, te escucho. Es que yo elegí la Curtiembres, que es aquí de Chocontá, pero no la veo en el listado. ¿La puedo trabajar? Sí, ya la estoy adelantando Claro, en el formato. claro que sí. Sí, de hecho, sí, mira, sí está aquí. Curtido y adobo de pieles, aquí está. Sí. ¿Listo? Ahí la encuentras. Entonces, la recomendación es que lean el anexo y elijan una de esas industrias. Traten de ser lo más específicos posible. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si ustedes eligen fabricación de productos minerales no metálicos, la recomendación es que elijan uno de esos productos minerales no metálicos. Por ejemplo, fabricación de vidrio, fabricación de cerámicas. ¿Por qué? Porque si ustedes eligen fabricación de productos minerales no metálicos, es una industria bastante extensa y la dificultad la van a encontrar en el desarrollo de la actividad porque esta fabricación engloba muchísima información. Entonces traten de ser lo más concretos posibles para que le saquen mucho jugo a la industria con la que van a trabajar. ¿Listo? Esta industria la vamos a trabajar en las siguientes unidades del curso, así que les recomiendo ser muy cuidadosos con esa selección. Alguien está levantando la mano, chicos, entonces los escucho. Sí, señora. Ejemplo en el que su merced está mostrando ahí, aparece en la industria manufacturera de metalúrgicas. ¿Podría hacer un proceso de acerías Paz del Río? Sí, pero aquí tú me imagino vas a trabajar el cemento, ¿verdad? No, señora, fundición de hierro y acero. Exacto, entonces esa sería la industria. Ojo, no vamos a colocar acerías Paz del Río ni una empresa, entonces la industria sería la actividad que es esa que me estás mencionando, ¿listo? Sí, señora, muchas gracias. Perfecto, sí señora, con mucho gusto.
Listo, Edwin pregunta, ¿en el transcurso de esta actividad hay más conferencias o solo contamos con la del día de hoy? No, Edwin, también vamos a tener una dentro de 8 días. Ya te voy a explicar de qué va a ser nuestra siguiente webconferencia. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí con la metodología, pero sí, vamos a tener una webconferencia más y vamos también a tener 2 CIPAs. La siguiente semana les compartimos la agenda de CIPAs para que también puedan asistir y desde allí hacer preguntas específicas acerca de sus avances. ¿Listo? Lady pregunta, ¿podemos elegir las mismas industrias y el mismo departamento? Listo, Lady. Buena pregunta. Entre los compañeros, o sea, cada integrante del foro colaborativo debe subir la información de la industria y sector industrial elegido, también del departamento. ¿Esto para qué? Para evitar repeticiones entre los integrantes. No debemos tener industrias iguales entre integrantes de un mismo grupo, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia que ustedes desde ya suban la información correspondiente, ¿listo? Entonces, bueno, les comento en qué consiste el paso 2 para que podamos avanzar. Entonces, Profe, perdón, le estaba pidiendo la palabra. ay, sí, señora, adelante, cuéntame. Profe, una pregunta. Bueno, en mi caso yo no vivo en una ciudad como tal, vivo en un municipio. En el municipio, pues cercano a donde yo vivo, en uno trabajan lo que es los trapiches, la elaboración de panela. Ok. En el otro lo que es el trabajo con el cuero. Entonces no sé cuál de los dos me pueda servir en este caso. Bueno, cualquiera de los dos te puede servir. Yo te recomiendo que elijas uno que, de acuerdo con la elección que tú hagas, puedas investigar información sobre la contaminación del agua provocada por esa industria. Sí, normalmente la que nos proporciona allí información importante es la de curtido de cuero, pero también la que tú me Sí. indicas de la panela sería muy interesante. Yo te recomiendo que para elegir entre las dos, busca un poquito de información también en internet y dependiendo la que te brinde más información, más elementos, pues elige esa, pero cualquiera de las dos es pertinente, ¿listo? Pues, o sea, analizándolo desde ese punto de vista, digamos la que tendría más información en este caso, pues sería lo del cuero, ¿no? Porque que no se encuentra en el municipio tal como yo vivo, sino en uno cercano, que como le digo, dentro del municipio trabajan todo lo de curtimiento de cuero y pues se ve realmente muy afectado pues por todos los procesos que realizan en tanto como en el agua, en, en los olores, pues en todas las cosas, digámoslo así. Exacto, las propiedades Entonces, físicas del sí, agua. se mira se mira más afectación que en lo de la panela. Perfecto. Entonces, en ese caso, pues realiza tu elección y te recomiendo que subas esa elección al foro para evitar que se repita entre los compañeros. ¿Listo? Entonces, esa es la recomendación que te doy. Bueno, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces chicos, seguimos avanzando para que podamos entonces explicar toda la dinámica. En el análisis del problema, entonces aquí lo que vamos a hacer es, ya con los elementos que ustedes han seleccionado, vamos a realizar una lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas hace referencia a una lista de aspectos de la situación de contaminación hídrica provocada por la industria elegida. Allí vamos a identificar algunos agentes, cambios físicos y químicos, algunos procesos que se llevan a cabo por esa industria. Todo eso hace parte de esta lluvia de ideas. Recuerden que el contexto de la lluvia de ideas es la industria que ustedes han elegido, ¿sí? No son aspectos de contaminación del agua, sino que son aspectos que están orientados a su industria, ¿listo? Entonces, este es el análisis del problema. Entonces van a realizar esa lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas pues va a brindar un paralelo para evidenciar causas y efectos del problema identificado. Y en este paso 2 lo que vamos a hacer es con esa lluvia de ideas vamos a elaborar un diagrama de causa y efecto llamado diagrama de Ishikawa. Ya les comparto un ejemplo para que ustedes puedan ver de qué se trata este diagrama. En el paso 3 vamos a hacer el diseño de una posible alternativa de solución al problema. Aquí ya vamos a intervenir en ese problema de contaminación del agua. ¿Cómo vamos a intervenir? Vamos a realizar un mapa conceptual denominado mapa conceptual de juicios de valor. Entonces va a tener ese mapa 3 elementos, que es un juicio contextual, un juicio categórico y un juicio instrumental. Ya les voy a explicar de qué se trata cada juicio para que ustedes puedan tener una idea de cómo desarrollar ese mapa. Les voy a compartir un ejemplo.
Y por último tenemos el paso 4. El paso 4 tiene que ver con la aplicación de los conceptos que vamos a ver aquí en toda esta sección. Entonces, ese paso 4 está integrado por 4 ejercicios. El primero, pues, está ligado al paso 3, porque ustedes van a tener que describir 2 métodos de tratamiento del agua. Una descripción muy breve de 2 métodos de tratamiento del agua que se van a dar cuenta hacen parte del juicio instrumental. Hay un ejercicio 2, ustedes van a observar en ese ejercicio 2, que de hecho lo tengo por aquí en la guía, permítanme un segundito. La guía de actividades está por acá. El ejercicio 2 de ese paso 4 va a tener 5 ejercicios, como cada grupo colaborativo está integrado de 5 personas, entonces ustedes deben elegir uno. Y en el foro pues van a indicar el ejercicio que van a desarrollar. Por ejemplo, yo voy a elegir el ejercicio 2A, ¿sí? Entonces eligen ese ejercicio e indican en el foro que lo van a desarrollar. No se debe repetir ejercicio entre los compañeros. Vamos a tener un ejercicio 3 y 4 asociado al cálculo de alcalinidad de una muestra de agua y el cálculo de la dureza. Listo. Por aquí había alguien que estaba levantando la mano. Sí, buenas noches, tutora Danilo Ariza. Sí, Danilo. Yo pertenezco aquí en el departamento del Cesar y Sí, señor. aquí el departamento en el listado del anexo 1 solamente tiene 2 actividades industriales, Ok. que es agricultura, ganadería, agricultura y explotación de minas y energías. Mi pregunta es, yo había escogido minas y energías por la mina del Cerrejón aquí, pero atendiendo a su sugerencia, pues me parece que pues se me dificultaría, como usted dice, para la siguiente fase. Entonces cambiaría mi elección por ganadería. Dentro de la ganadería estaría todo el proceso de empacado, leche y subproductos lácteos. Digamos, podría seleccionar esa industria pensando en una empresa como por ejemplo Colesar o una empresa que se dedique a este tipo de elaboración de subproductos de la leche. Sí, claro, esa sería una muy buena idea, la industria láctea. Recuerda que no vamos a relacionar nombres de empresas, aquí no vamos a hablar de empresas, pero sí pueden ser un referente para la parte conceptual y la construcción de nuestros esquemas. Pero esa industria que tú eliges está bien y como tú dices, pensando quizás en que le puedas sacar provecho en la fase de contaminación del aire y la fase de contaminación del suelo, estaría bien. Vale, muchas gracias, tutora. Listo, Danilo, muchas gracias a ti. Bueno, listo. Entonces, vamos entonces paso 1 rápidamente. Recuerden que en el foro colaborativo ustedes van a indicar, hay una tablita en el formato de entrega que ustedes pueden incluso copiar y pegar en el foro. Esto lo pueden hacer desde ahora, aprovechando que estamos en esta web. Entonces, para la identificación del problema, ustedes van a compartir el departamento, el sector industrial y la industria. ¿Sí? Aquí les comparto un ejemplo de uno de sus compañeros. Y recuerden que esa elección la deben hacer desde ya para evitar repeticiones. Si ustedes llegan la 4ª semana participando y alguien más ya escogió esa industria, pues desafortunadamente ese trabajo pues no va a poder ser tenido en cuenta y les vamos a tener que informar acerca del cambio de la industria. Entonces de ahí la importancia de que lo hagan desde ya. ¿Listo? Listo. Bueno, ya explicamos al inicio, José Luis, el formato lo encuentras en el entorno de aprendizaje, en la guía, en la carpeta guía de actividades, ¿listo? Para la fase 2. Entonces lo encuentras allí. Listo, chicos, seguimos avanzando entonces para el paso 2, análisis del problema. Recuerden ustedes que lo que vamos a hacer aquí es identificar mediante una lluvia de ideas todos los aspectos relevantes de contaminación del recurso hídrico provocados por esa industria que ustedes han elegido. Esa lluvia de ideas me va a permitir realizar un diagrama de causa y efecto, llamado también diagrama de Ishikawa. Este diagrama, pues ustedes van a ver, también se conoce como diagrama de espina de pescado y tiene varios elementos. En primer lugar, vamos a colocar el problema a la derecha y este lo vamos a encerrar en una caja. Quiero hacerles aquí una recomendación para aquellos que ya han avanzado en su diagrama de Ishikawa. El problema no es la contaminación del recurso hídrico. Aquí estamos hablando del efecto causado, bueno, el efecto que se deriva de las causas identificadas. ¿Qué entendemos por efecto? El efecto
les voy a dar algunos ejemplos. Tenemos la alteración físico-química de las aguas, ese es un ejemplo. La acidificación de las aguas, la sedimentación, la afectación de la dinámica de los cuerpos de agua. Tenemos, por ejemplo, la eutrofización, la salinización, las sequías, aspectos que a partir de las causas que ustedes identifiquen los lleven a un efecto que haga parte de esa contaminación. Entonces, ojo con eso, aquí no vamos a colocar contaminación del agua, sino que vamos a identificar un efecto directo y se van a dar cuenta que en esta webconferencia les vamos a dar elementos para identificar ese efecto, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Exactamente, Juan Carlos, ese es un ejemplo, aumento de la demanda bioquímica de oxígeno, aquí me están escribiendo algunos. Listo, claro que sí, Samir, la presentación va a ser compartida a sus correos. Entonces, ese efecto se va a alimentar de las causas. Entonces, aquí esas causas pues podrían o tendrían que ver con instrumentos de medición, material, maquinaria, métodos, medio ambiente, mano de obra. Este diagrama también se conoce como diagrama de las 6 M's por la aparición de estas causas principales, ¿sí? Sin embargo, pues si ustedes de pronto no encuentran información acerca de una de ellas, pues pueden omitirla, pero lo importante es que saquen mucho jugo, provecho de las otras, de los otros aspectos que conforman este diagrama de Ishikawa. Este lo pueden elaborar en Word, se puede elaborar, dibujan una línea central en forma de flecha que conecta con el problema y las espinas pues van a determinar las causas. Aquí ustedes van a realizar pues la lluvia de ideas para identificar las causas principales, entonces ya les comparto un ejemplo para que ustedes puedan verlo, pues para poder identificar esos aspectos. Profe, perdón, el problema sería la contaminación del agua. El problema que estamos analizando, sí, pero el efecto no, ¿listo? El efecto es diferente porque el efecto va a depender de las causas identificadas. El efecto como tal no es la contaminación del agua, ¿listo? Ese es el problema global que estamos analizando, pero el efecto va a depender de las causas y de la lluvia de ideas que ustedes realicen. Les comparto. Ahí sí me perdí, o sea, el principal, el central que usted está hablando ahorita, no va a ser entonces la contaminación del agua, sino otro problema que salga de las causas que encontramos. Ajá, sí señora, exactamente. El efecto es el resultado de las acciones llevadas a cabo por el problema y las causas que identificamos son los motivos o las razones a las que se debe que ocurra ese efecto, ¿sí? Quizás ahorita lo vean un poquitito enredado, pero quiero explicarles a través de este ejemplo cómo se desarrolla un diagrama de Ishikawa, ¿listo? Entonces aquí quiero compartirles un diagrama cuyo efecto es la lluvia ácida. Entonces tenemos algunas causas que llevan a esa lluvia ácida, como las fuentes móviles, la lluvia con un pH inferior a 5.5, tenemos también las emisiones urbanas y las fuentes fijas. Cada uno de estos aspectos pues va a tener unas causas que conducen a la lluvia ácida, como por ejemplo, en las fuentes móviles tenemos la quema de combustibles fósiles, todo esto se deriva de una lluvia de ideas, la formación de óxidos de nitrógeno. Tenemos aquí en aspectos que llevan a un pH menor de 5.5, tenemos la disolución de CO2, presencia de ácido nítrico, presencia de ácido sulfúrico, estas son subcausas que llevan a esta causa principal. Y aquí otro ejemplo, fuentes fijas. ¿Qué hacen las fuentes fijas? Emisiones de centrales eléctricas, fabricación de ácido sulfúrico y dentro de ellas pues encontramos algunas subcausas como formación de óxidos de azufre, quema de derivados del petróleo. Si ustedes se dan cuenta, todos estos son elementos que están asociados a una causa principal, ¿listo? Y esto nos lleva a un efecto que es la lluvia ácida, ¿vale? Entonces quiero hacer énfasis en esto, sobre todo para ustedes, pero también para las personas que suelen consultar la grabación del encuentro para orientar el desarrollo de su tarea, ¿listo? Exactamente, Natalia, sí, el efecto puede ser aumento de DQO, demanda química de oxígeno, es correcto. Listo, Danilo, te escucho. Sí, tutora, tengo una consulta respecto a la espina de pescado que usted nos está exponiendo. Me parece que es muy símil con el árbol de problemas, la metodología de marco lógico, Sí, pero señor. en esta
veo que solamente te está generando un solo efecto. En marco lógico te puede generar por cada causa directa un efecto directo. Entonces, Exactamente. no sé si aquí se podría también aplicar varios efectos. Esa es mi consulta. Listo, vamos a trabajar solo un efecto y eso es lo que distingue el diagrama de Ishikawa del árbol de problemas. Sí, vamos a ahondar en un solo efecto para que ustedes puedan sacar provecho de ese efecto y consultar las causas correspondientes. ¿Listo? Porque a partir de esta lluvia de ideas es que vamos a generar la alternativa de solución al problema. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar un solo efecto. Ok, gracias, tutora. Listo, Danilo, con mucho gusto. Responda ahí de paso a la pregunta de Andrea que tiene que ver con lo que tú me indicas. ¿Listo? Vamos con el paso 3, chicos, avanzo con esto y ya les doy paso a alguna pregunta más que tengan. Entonces, recuerden que también pueden preguntar a través del chat y yo les voy respondiendo. Para el paso 3, entonces recuerden, vamos a hacer un mapa conceptual de juicios de valor. Esos juicios van a tener tres aspectos. Un juicio contextual en el que ustedes van a indagar, van a averiguar acerca del estado actual de la problemática estudiada. Por ejemplo, qué está pasando, como ustedes indicaban ahorita, con la industria de curtiembres, no sé, a la altura de la cuenca media del río Bogotá, qué pasa con esa industria, desde cuándo se presenta el problema, cuáles son las afectaciones que hay en torno al río Bogotá. Son algunos ejemplos que nos van a permitir poner en contexto esa problemática evidenciada. ¿Listo? Aquí es muy importante la documentación bibliográfica. En el juicio categórico vamos a tratar de identificar un estado deseado del problema estudiado. Aquí vamos a proponer alternativas. Por ejemplo, ¿qué se necesita para disminuir la contaminación del agua provocada por la industria elegida? Entonces, importante de la consulta que ustedes hagan, vamos a tratar de identificar qué aspectos, propiedades, soluciones, alternativas, proyectos me permiten de alguna manera disminuir la contaminación del agua provocada por esa industria. ¿Listo? Es el estado deseado a lo que queremos llegar. Por eso hablamos de una posible alternativa de solución al problema. Aquí se les recomienda pues consultar normatividad en torno a la calidad del agua y aspectos que puedan alimentar este juicio categórico. Y por último, vamos a tener un juicio instrumental. Esta pues es la ruta para lograr el estado deseado. Lo que vamos a hacer en este juicio instrumental es identificar dos métodos químicos para generar un control de contaminación del agua. Dos métodos químicos, ya les vamos a explicar cuáles son esos métodos de tratamiento de agua, quizás entre ellos ustedes puedan elegir alguno que les sirva. Aquí tenemos algunos, la oxidación catalítica, la ozonización, la fotocatálisis con óxido de titanio, entre otros, pero ya les vamos a hablar acerca de ellos. Chicos, quiero compartirles un ejemplo de uno de los mapas de juicios de valor que me han proporcionado a través del foro. ¿Esto para qué? Ojo con esto, chicos. Como yo les dije, pues aproximadamente para cada paso de la actividad vamos a tener una semana. Yo veo un juicio de valor, un mapa de juicio de valor de este estilo y realmente pues me sorprende un poco porque, bueno, en primer lugar ustedes pues ya son estudiantes de quinto, sexto, séptimo semestre y pues ustedes saben que un mapa conceptual engloba ideas principales unidas mediante conectores, eso por un lado. Ahora bien, cuando hablamos del juicio contextual, estamos hablando de la información que encontramos en torno al contexto del problema de contaminación. Si nosotros leemos esta anotación que se hace en el juicio contextual, pareciera ser lo que esa persona opina acerca de la contaminación del recurso hídrico. No tenemos aquí un contexto en relación pues directa con la industria elegida, no tenemos de pronto alguna referencia bibliográfica. Yo les recomiendo que tratemos de investigar, tratemos de indagar como para tener un mapa conceptual mucho más nutrido, pues para que podamos ahondar en cada uno de estos aspectos. ¿Listo? Yo les recomiendo eso. Realmente no es la forma de presentar el mapa de juicios de valor. Nosotros vamos a estar haciéndoles realimentación a través del foro, pero les recuerdo, es importante que sea un mapa conceptual. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya vamos avanzando. Quiero compartirles un ejemplo que si bien pues no tiene que ver directamente con la contaminación del agua, pues es un ejemplo muy gráfico de un mapa de juicios de valor, ¿sí? Entonces, este es un mapa conceptual
que habla acerca, por ejemplo, del jaguar, ¿sí? Y hay unos juicios de valor contextuales, categóricos e instrumentales. En esos juicios contextuales, pues se pone en contexto la situación en torno al jaguar. Se dice que el jaguar pues es una especie casi amenazada, principalmente por el aumento de la población mundial, lo que ha causado fragmentación de su hábitat. Eso nos brinda un contexto acerca del jaguar. ¿Qué encontramos también? Juicios categóricos. Es el estado deseado. ¿Cuál es el estado deseado? La conservación del jaguar, llamado también pantera onca. ¿Sí? Entonces, ese sería nuestro estado deseado. ¿Qué pasa con los juicios instrumentales? Estos me indican cómo llegar al estado deseado. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo, en este caso, a la restauración o a la apropiación del jaguar? A partir de la restauración del hábitat, ya que esta garantiza la conservación de la especie. Esta restauración se logra por medio de estrategias. Aquí hay algunas estrategias como declaración de áreas protegidas, reforestación, revegetación, corredores biológicos, entre otros. ¿Listo? Entonces, esta es una idea muy global de la forma como se puede desarrollar un mapa de juicio de valor. Les digo, no tiene que ver con contaminación del agua, pero quería compartirles este ejemplo. Listo, Edwin, no, en este caso pues vamos a trabajar con Word, no tenemos como tal un programa para la elaboración de estos mapas. Yo les recomiendo, no tiene que ser así de extenso, puede ser más sencillo, pero recuerden que es un mapa conceptual, ¿listo? Y tengan en cuenta de qué se trata cada juicio. Para el paso 4, entonces, estos aspectos los vamos a abordar en la webconferencia de la siguiente clase, que será el jueves 19 de septiembre a las 8 p.m. El paso 4, que es el último de esta actividad, tiene que ver con la aplicación de conceptos. ¿Listo? Entonces recuerden, vamos a tener un ejercicio 1. En ese ejercicio 1, pues ustedes van a tener que describir 2 métodos de tratamiento de agua que ustedes hayan elegido. Esto hace parte, perdón un momentico, esto hace parte pues del mapa de juicios de valor. Aquí en el juicio instrumental ustedes simplemente mencionan 2 métodos de tratamiento de agua y en el paso 4 ya los describen. ¿Listo? Van a describir esos métodos de tratamiento de agua. En el ejercicio 2, nuevamente, ustedes van a indicar en el foro el ejercicio que van a desarrollar. Por ejemplo, si es el ejercicio 2A, entonces ustedes indican en el foro, desarrollaré el ejercicio 2A. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener varias alternativas. Y por último, les vamos a compartir la siguiente semana unos datos para el desarrollo del ejercicio 3 y 4. Vamos a hacer ejercicios de ejemplo en nuestra próxima clase para que ustedes sepan cómo desarrollar esta actividad, ¿listo? Cómo desarrollar este ejercicio y 4, en donde vamos a determinar la dureza y la alcalinidad de una muestra de agua. Es importante que ustedes conozcan cómo determinar estos parámetros, pues para su formación en ingeniería ambiental. Listo, perfecto. Déjenme revisar. El jueves próximo, ya les confirmo, creo que es el 16, chicos, aquí creo que me confundí, es el 16. Bueno, es el próximo jueves, nuestra web, creo que sí es el 16. Muchísimas gracias, Alexandra. Listo, chicos, perfecto. Entonces, bueno, como ustedes saben, pues parte de nuestra web, y vamos a ir avanzando un poquito más, es brindarles los elementos, el propósito es brindarles los elementos para el desarrollo de la actividad. Vamos a brindarles esos elementos conceptuales para el desarrollo de los pasos 1 al 3. ¿Listo? Pasos 1 al 3. Entonces, vamos a hablar inicialmente del ciclo hidrológico del agua. Ahorita, entonces, la profe Margarita me va a apoyar con esta parte de contaminación del agua. Listo, perfecto. Entonces, Daniel, ya respondo a tu pregunta. Permíteme un segundito. Entonces, bueno, chicos, vamos a hablar un poquito acerca de la distribución de recursos hídricos mundiales. Debemos tener en cuenta que la distribución mundial de los recursos hídricos es muy irregular. La mayor parte del agua se encuentra o proviene de los océanos. Esta es conocida como agua salina, también conocida como agua salobre, ¿sí? Y es la que hace parte de un mayor porcentaje del total del agua que hay en nuestro planeta Tierra. Entonces, quiero que vean lo siguiente. El agua total es aproximadamente
Estamos hablando de 1.386 millones de kilómetros cúbicos, ese es el volumen de agua que conforma nuestro planeta, ese es nuestro 100%, y la distribución que tenemos de ese volumen de agua es el siguiente. El agua salina o agua salobre hace parte de al menos un volumen de 1.351 millones de kilómetros cuadrados. Esto representa el 97,47% de ese porcentaje del total de agua. Ahora bien, el agua dulce hace parte del 2,53%. Esto representa 35 millones de kilómetros cúbicos de agua. Este 2,53% está distribuido en glaciares y capas polares, en agua subterránea, en lagos, ríos y atmósferas. Si sumamos en este caso el porcentaje del total del agua que hace parte de estos cuerpos de agua, pues tenemos ese 2,53%. ¿Listo? Entonces esa es la distribución del volumen de agua de los recursos hídricos mundiales. En Colombia particularmente, y estos son algunos datos del IDEAM, tenemos que ese volumen de agua, el volumen de agua que utilizamos en el país, se emplea fundamentalmente para demanda doméstica, riego de cultivos y demanda industrial. Sí, aquí estamos hablando particularmente del agua dulce. En cuanto a la demanda doméstica, las ciudades que tienen una mayor demanda hídrica son Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. En cuanto a riego de cultivos, pues las ciudades que tienen esa mayor demanda, tenemos el Tolima, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Huila, Guajira, norte de Santander y Valle del Cauca. Y en cuanto a la demanda industrial, entonces aquí tenemos las principales ciudades, tenemos Bogotá, Medellín y Cali. Listo. Entonces, bueno, también es importante conocer cómo se traslada el agua de unos lugares a otros. Esto se hace por medio del ciclo hidrológico, o también conocido como el ciclo biogeoquímico del agua. En este ciclo hay una intervención mínima de reacciones químicas. Podemos ver entonces que en ese ciclo hidrológico tenemos un almacenamiento y movimiento del agua entre los diferentes ecosistemas existentes. Tenemos, por ejemplo, la biosfera, que es una capa de agua, de tierra y una masa delgada de aire. Tenemos también la litosfera, ¿sí? Que esta pues es una capa externa y rígida de la Tierra. Tenemos también la hidrosfera, que es pues esa parte de la Tierra que está ocupada por los océanos, los mares, los ríos, los lagos y demás masas y corrientes de agua. Tenemos también la atmósfera, que es esa capa gaseosa de la Tierra compuesta por gases y partículas sólidas y líquidas en suspensión. Sí, de hecho, pues vamos a ahondar en este ecosistema en nuestra siguiente fase del curso. Y también tenemos la criosfera. Esta es la parte de la superficie de la Tierra donde el agua se encuentra principalmente en estado sólido, ¿sí? Como el hielo que hace parte de los mares, ríos y lagos. Listo. Entonces, bueno, aquí hay algunos aspectos importantes de ese ciclo hidrológico también para tener en cuenta. Pues como ustedes saben, el ciclo hidrológico es un punto de partida para el estudio del suministro de agua. En este ciclo, pues podemos ver, en primer lugar, la precipitación del agua desde las nubes, la infiltración del agua en el suelo, ¿sí? Este es otro aspecto importante del ciclo hidrológico, o también podemos ver el escurrimiento del agua en el curso de las aguas superficiales, de los lagos, de los ríos y de los océanos. Este proceso pues continúa con la evaporación y la transpiración del agua de regreso a la atmósfera. ¿Sí? Aquí también encontramos un aspecto importante que es la aparición de los mantos freáticos. Esos mantos freáticos se dan por medio de procesos de filtración del agua superficial. Esta penetra en el suelo y se convierte en manto freático, ¿no? De hecho, recordemos, por ejemplo, que los humedales tienen pues fundamentalmente mantos freáticos, ¿no? Por ese suelo húmedo que está presente en la zona superficial de los humedales.
Listo. Entonces ahora vamos a hablar de algunos aspectos de la contaminación del agua, ya entrando en materia de nuestro trabajo del paso 1 al 3. ¿Listo? Entonces, bueno, profe Margarita, ¿estás por ahí? ¿Quisieras compartir pantalla? Hola, Nauri, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Listo. Perfecto, profe. Entonces voy a dejar de presentar para que tú puedas compartir pantalla. La profe Margarita nos va a hablar acerca de algunos aspectos de la contaminación del agua. Bueno, listo. Esperemos a ver. Listo, ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, profe, ya estás compartiendo pantalla. Bueno, yo primero que todo quiero que ustedes piensen que esa imagen que les estoy mostrando es un mundo sin contaminación. Antes de iniciar, quiero que pensemos en un mundo limpio, sin contaminación, algo puro. Y en un minuto, ustedes me van a hacer una lluvia de ideas, una lista de ideas en la que ustedes digan qué es contaminación, antes de empezar a hablar de contaminación, ¿sí? Entonces, permítanme un segundito, yo voy a cortar aquí la imagen y necesito que por favor ustedes, yo sé que la mayoría tenemos un smartphone, podemos escanear este código QR, por favor. Me avisan por favor si ya lo escanearon para decirles qué vamos a hacer. Listo, por aquí nos están confirmando que ya lo están escaneando, profe. Perfecto, listo. Resulta que este código QR que yo tengo aquí, bueno, que tenía ahí, me va a abrir, ustedes tienen que estárseles mostrando esta misma pantalla que yo les estoy mostrando, que dice mi Padlet estelar. ¿Sí lo están viendo igual en sus celulares? Profe, ¿lo puede volver a poner, por favor? Dale, no te preocupes. Gracias. Acá. Listo, ahí está. Un momento, porfa, profe. Dale, listo, no hay problema. Listo. ¿Me avisan, por favor? Que es una actividad que no van a... Espera un momentico, profe, por favor. Ok. Bueno, para no hacer más extensivo esto, ustedes con ese código QR tuvieron que haber abierto esta pantalla que yo les estoy mostrando, ¿verdad? La mayoría logró conectarse. Listo. Entonces, en un minuto yo quiero Sí, señora. Quiero que ustedes, por favor, me definan con sus palabras qué es contaminación. ¿Qué se les ocurre? Sin buscar en Google, sin buscar en un libro. No. Díganme qué es contaminación, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Creería yo que la contaminación es la alteración de las características físicas, químicas y biológicas de un medio, de una zona o medio ambiente como tal. Perfecto, muy buena aporte, muchísimas gracias. Listo, ahí ya estamos la contaminación serían como los cambios que ocurren, sea en el agua, en el aire, en cualquier parte del medio ambiente, existiendo una afectación. Listo, perfecto. Ahí ya nos están escribiendo nuestros compañeros, nos están escribiendo que contaminación para esa persona que escribió es dañar. Para otra persona... Es la presencia de sustancias o elementos dañinos que crean efectos adversos sobre el medio ambiente, causados por los seres humanos en los ecosistemas. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay otra persona que dice que cuando cambia un medio sí. Hay otra persona que dice que es la alteración de un ecosistema, bien sean físicos o químicos, que generan efectos negativos.
Hay otra persona que dice que es un cambio generado por la actividad antrópica y eventos naturales que cambian las características. Bueno, alterar el estado natural de un recurso, alterar el medio natural por acciones antrópicas y naturales, conjunto de elementos, etcétera, ¿cierto? Y todas estas personas, ay, le agradezco a la persona de pronto que tiene activado el micrófono, no apague, que es que escucho mucho retorno aquí con los audífonos, por favor. Bueno, todas las personas, Lauri, discúlpame, ¿tú me puedes ayudar? Ven, mami, que me da miedo que te vayas Sí, a... profe, ya, Mami, ya pero lo estoy ¿por qué toda desactivando, la sino que hay carne así? varios. Cómete Chicos, un por favor, pedacito. Profe, para mí la contaminación es la transformación de los componentes, cada uno de los componentes de la naturaleza. Listo. Perfecto. Y miren que todos tienen la razón. Aquí no hay respuestas buenas ni respuestas malas. Todos tienen la razón. Porque de una u otra forma es un tema completamente actual, ¿cierto? En este momento hablamos de contaminación, no solo de agua, de todos los diferentes factores. Agua, aire, suelo, biodiversidad, etcétera, ¿cierto? Entonces, antes de hablarles yo, chicos, de contaminación del agua, quería precisamente traer a colación el término de contaminación. ¿Qué es contaminar? Es simplemente en algo puro, algo limpio. Recordemos esta diapositiva. Mírenla, que se ve algo bonito, ¿cierto? Algo que ay, a uno le gustaría y uno sueña, y en las películas se ven las personas flotando por los campos así llenos de flores, ¿verdad? Pero resulta que la realidad es otra. La contaminación es lo que llegó para quedarse. Resulta que en la parte ambiental es una gran mentira que digamos no vamos a contaminar, porque eso es mentira, completamente mentira. Lo que nosotros hacemos desde la parte de conciencia ambiental es minimizar, mitigar esa contaminación de los diferentes entornos, ¿sí? Entonces, en sí, ¿qué es contaminar? Es introducir sustancias o cualquier elemento físico o químico en un medio, ¿sí? El medio estaba puro y yo le introduje contaminación del aire. Le introduje químicos por pesticidas en el agua y alteré las condiciones del agua. Resulta que fumigué mi cultivo y le introduje pesticidas por medio del suelo y lo acidifiqué y ya no se me planta absolutamente nada en un terreno. Eso es contaminar. Es la alteración que yo le hago a un medio y hace que este medio sea completamente inseguro y no apto para uso. ¿Listo? Claro el concepto de contaminación, ¿verdad? ¿Esto para qué? Sigamos acá. Resulta, chicos, que contaminación hay varias, no es una sola, hay muchas. Tenemos la contaminación atmosférica, tenemos la hídrica, el suelo, radiactiva, etcétera, etcétera, tal cual como se ve ahí en la imagen. Resulta que hay unas que son de tipo natural y hay otras que son de tipo antrópico. ¿Cuál es el antrópico? Pues la que es producida por nosotros mismos, ¿verdad? Por los seres humanos. Resulta que hemos venido precisamente porque en la fase en la que estamos en la unidad, estamos hablando de la parte hídrica, de la contaminación del agua. Entonces, por eso, la más importante y la que vamos a empezar a utilizar nosotros y vamos a hablar es de esta, de la contaminación hídrica. Resulta que ahí se ven tres imágenes que uno creería que son mentiras, pero es una completa realidad de nuestro país. En la primera imagen, en esta, digamos que esta es la primera imagen, se ve el río Bogotá. Todos hemos ido alguna vez a Bogotá, hemos de pronto salido por la parte de la calle 80, que está el río Bogotá. Es como cuando uno entra a Bogotá por Soacha y huele horrible por la represa del Muñe, ¿cierto? Entonces, por la parte de la calle 80 está el río Bogotá. Aquí el factor contaminante, ¿cuál es? Son los desechos típicos, como dice aquí en la diapositiva, como el plástico, los residuos orgánicos de los mismos habitantes de la ciudad. Aquí en la imagen número 2, que es el río Cauca, miren que no se aleja mucho del río Bogotá, así sean ciudades con habitantes muchísimo menores, pero miren que los factores, pero aquí ¿qué pasa? Aquí los factores son lo común en el departamento del Cauca, del Pacífico, la región pacífica, es la minería ilegal, el vertimiento de aguas residuales,
bueno, etcétera, etcétera, tal cual como dice ahí en la diapositiva. Y en la imagen número 3, ¿qué es? El río Atrato. Miren que son 3 fuentes hídricas que podrían perfectamente ser útiles para nosotros, pero miren que es un botadero de basura. ¿Qué pasa? Esto nos está alterando la calidad del agua que consumimos a diario. Y ustedes, yo creo que han escuchado que en algún momento, yo creo que hace como más o menos unos 2 meses salió la noticia que en la Bolsa de Valores de Nueva York empezó a ser parte de lo que se financia, de lo que se bueno, debate el precio y demás, el agua. No el agua como tal, es el tener agua. Yo hoy estuve precisamente antes de la clase leyendo un artículo que decía lo que se está peleando no es el agua, es que te mantengan el precio del agua dentro de 10 años al precio de hoy, 2021, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando haya escasez dentro de unos 10 años, va a valer un montón, ¿no? En el agua. Entonces, la persona que empiece de pronto a hacer parte de la bolsa de valores hoy, 2021, va a tener de aquí a 10 años un agua que puede costar millones de dólares al precio que hoy, 2021, se está ofertando, ¿sí? Pero miren que esto va para allá. La próxima guerra mundial no va a ser por petróleo, no va a ser por oro, sino va a ser por agua. Entonces, por eso es tan vital. ¿Qué pasa? El agua es un recurso natural indispensable para vivir. Díganme, ¿quién vive sin agua? Absolutamente nadie. El agua es el recurso más importante. Uno puede dejar de comer muchos días. Uno puede, no sé, no ver la luz del sol. Obviamente se van a alterar muchísimos órganos del cuerpo, pero el agua es vital. Si uno sin agua simplemente no vive. Entonces miren que cómo será tan importante el agua que las Naciones Unidas la declaran como uno de los derechos humanos más fundamentales para todos, para todos. Entonces, y miren que no solamente para los humanos, los animales viven del agua, sean peces, sean aves, sean caballos, lo que sea, vive del agua. ¿Listo? Quiero que quede muy claro esto. La profe Nauri mencionaba acerca del ciclo del agua. El ciclo del agua, sin ser alterado, tiene una gran capacidad de purificación. Es más que lógico, perdónenme, yo me regreso por aquí para el ciclo del agua. Miren que el agua ¿de dónde viene? Puede venir de las nubes, ¿verdad? El agua puede venir de la lluvia, por medio del vapor de agua, cuando hace reacción con el sol, con el calor, por la transpiración, como dice aquí. O sea, vuelve y sube a las nubes, o sea, en un ciclo normal. ¿Y cómo llega a la Tierra? Pues por medio de la precipitación y por el escurrimiento, pues llega a los lagos, llega a los ríos, etcétera, ¿sí? Este sería el ciclo ideal. Pero eso es como las matemáticas. Las matemáticas son una cosa ideal, pero pues la verdad, esto es algo real. ¿Y qué pasa? Simplemente por causa de las mismas actividades humanas, este ciclo se está viendo muy alterado. Entonces, ¿aquí qué pasa? Simplemente se ha vuelto un vertedero habitual de residuos. ¿Como qué? Como pesticidas, como desechos químicos, como metales pesados, como residuos radiactivos, etc. ¿Qué me está causando a mí la escasez del agua? Primero que todo, ¿qué me está causando a mí la escasez del agua? La demografía. La población constantemente, a diario, está creciendo demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Entre más personas haya, pues, ¿qué va a pasar con el agua? Va a tener un aumento en el consumo, ¿verdad? Eso es inevitable. Si nacen 1 millón de personas en todo el mundo a diario, pues ¿qué vamos a necesitar? Pues muchísima agua más, ¿verdad? Segundo, ¿qué más me está causando a mí la escasez de agua? La escasez me la está causando la contaminación, lo que veníamos hablando. Y por último, ¿qué me está causando a mí? Y lo más importante, lo voy a poner en mayúscula para que se entienda mejor, la demanda. Que todo esto tiene que ver con todo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, chicos? Sí, señora. Sí, señora.
¿Cuáles son las fuentes de contaminación? ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Ya se los voy a decir. Bueno, las fuentes de contaminación tenemos dos. La primera es las fuentes naturales, que son las que menos contaminan. Es decir, que esta contaminación la da naturales, la misma naturaleza, ¿cierto? Así como su nombre lo indica. ¿Cómo así? ¿Qué es? Ejemplo, las sales minerales, ¿sí?, que se producen por el ciclo del agua, por el aire, por el agua del mar, etcétera. El calcio que se produce en las diferentes minas, el magnesio, etcétera. O sea, todo lo que sea de parte natural, precisamente, obviamente también va a tener cierta contaminación. Ustedes se acuerdan el año pasado cuando empezó la pandemia, que todos estábamos encerrados. Vieron que empezaron a salir delfines que hacía miles y miles de años no se veían. Recuerdo muchísimo la noticia en Venecia, que habían animalitos que salían por las calles a caminar allá en Italia, y pues, ¿cuándo se había visto eso? Miren que el medio volvieron los animalitos a las ciudades. ¿Por qué? Porque simplemente es un medio natural. ¿Quiénes invadimos el mundo? Los humanos. ¿Y a quiénes estamos exterminando? Pues a las diferentes especies, no solo animales, sino también vegetales, ¿sí? Y tenemos las diferentes fuentes artificiales. Me perdonan de pronto si me entienden o no me entienden mucho la letra. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son estas fuentes artificiales? Es lo mismo que decir las antrópicas. Las causadas por el mismo hombre. Entonces, miren que esos componentes son muchísimo más peligrosos y más contaminantes que las diferentes fuentes naturales. ¿Listo? Ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, miren que la contaminación artificial o causada por el hombre, ¿cuáles son? La doméstica, toda la excavación del petróleo en sus diferentes productos, la agrícola, pues entonces ahí ya empieza la agricultura, todo lo que tiene que ver con producción de diferentes cultivos, la ganadería, etcétera, y toda la parte industrial. Y eso tiene que ver mucho con el trabajo que tenemos en este momento, pues asignado en esta unidad. Bueno, rapidito, ¿cuáles son los principales contaminantes o qué principales contaminantes del agua? Los primeros que nosotros tenemos son los microorganismos patógenos. Aquí nosotros encontramos diferentes bacterias, como por ejemplo, causan la hepatitis, como dice aquí la diapositiva, causan tifo, causan cólera, etcétera. Tenemos diferentes bacterias que nos producen a nosotros gastroenteritis. Entonces, por eso esa Escherichia coli, por ejemplo, nos causa un malestar estomacal terrible, precisamente ¿por qué? Por la mala calidad que tenemos en el agua. Otro factor contaminante, ¿cuál es? Los desechos orgánicos. Aquí tenemos que mirar muy bien que desechos orgánicos es diferente a compuestos orgánicos. ¿Cuáles son aquellos residuos orgánicos? Pues simplemente son los generados por los humanos, ¿sí? O sea, lo natural que desechamos nosotros los humanos, el ganado, etcétera. Entonces aquí se incluyen las heces, pueden ser los mismos compuestos que degradan las bacterias, y esto, pero miren que esto consume, hay mucha demanda de oxígeno. Por eso, para poder tratar esta contaminación, nosotros podemos medirlo por medio de el oxígeno disuelto, y aquí vamos a poder saber lo de la demanda biológica de oxígeno, que es la DBO, o bueno, más adelante vamos a ver lo de la DQO. Tercera factor de contaminación en el agua, sustancias químicas inorgánicas. Aquí, ¿qué tenemos nosotros? Pues todo lo que tiene que ver con las sales, los ácidos, los metales, y en especial estos dos que son el mercurio y el plomo, que son metales bastante pesados y nos alteran muchísimo la calidad del agua. Otro factor que podemos tener acá son los nutrientes vegetales inorgánicos. Resulta que aquí nosotros tenemos un proceso que se llama eutrofización.
¿Eso qué quiere decir? Que hay exceso de nitratos y fosfatos en el agua. Resulta que el agua necesita cierta cantidad de nitratos y fosfatos y todo marcha bien. Pero cuando ya se excede esta cantidad, ahí es donde nosotros empezamos a tener problemas de eutrofización, porque resulta que aquí empiezan a nacer diferentes organismos como son las algas, y esto, al haber abundancia, resulta que nos empieza a quitar, nos empieza a disminuir el oxígeno que tiene el agua, y pues obviamente, esto es una cadena, nos empieza a matar las diferentes especies que hayan dentro del agua, no solamente peces, sino también crustáceos, incluso las mismas plantas que existan dentro del agua. Otro factor que nos altera la calidad del agua, ¿cuál es? Los nutrientes vegetales inorgánicos. Ay, no, qué pena, disculpe que ya le volví a repetir. Los compuestos orgánicos. ¿Esos compuestos orgánicos de dónde salen? Precisamente cuando nosotros estamos lavando, bien sea con la lavadora, bien sea por medio de lavar a mano, bueno, como hagan ustedes en sus casas. Miren que por eso es que ahorita se está teniendo muy en cuenta la parte de fabricación de jabones, de detergentes que sean biodegradables. Al ser biodegradables, ¿qué pasa con estos compuestos? Que simplemente no tienen la misma cantidad de fosfatos que tiene un jabón o un detergente normal. Y esto hace precisamente que se nos altere también la calidad del agua. ¿Y en qué se ve esto resumido? En el consumo de oxígeno, es decir, que no van a tener la misma cantidad de oxígeno las plantas. Sigo acá rapidito. ¿Qué otro factor nos afecta el agua? Sedimentos y materiales suspendidos, sustancias radioactivas y por último la contaminación térmica. Esta es una muy importante, porque esto resulta, chicos, que en las diferentes industrias utilizan agua en las calderas, por ejemplo. Esta agua es liberada, miren, acá dicen, en los diferentes procesos industriales y en las centrales de energía. ¿Qué pasa? Esta agua es liberada, pues a los ríos, a los mares, etcétera, y resulta que me altera la temperatura de las aguas. Los pececitos, para estar en el mar, tienen una temperatura para poder vivir bien. En el agua dulce, lo mismo. Entonces, al arrojar estas aguas a tan altas temperaturas, simplemente me va a venir a alterar el medio en el que ellos viven. Resumiendo, pues aquí ya les había contado algo de la eutrofización. Simplemente, ¿qué es? Yo ya les decía, es el crecimiento excesivo de algas, de microorganismos aquí en el agua. ¿Y esto qué nos va a hacer? Miren que por medio de las diferentes cuencas hidrográficas arrastran los nutrientes al suelo y pues obviamente eso llega al agua y nos altera la calidad. ¿Esto de dónde viene? Viene de la agricultura, del agua doméstica, y hacia nosotros nos gusta la carne de vaca. Esto es lo más contaminante que puede existir en el mundo. Ustedes muy bien lo saben, por el metano, por la alta cantidad de metano que produce el ganado. ¿A qué conlleva esta eutrofización? Nos disminuye la actividad fotosintética, como dice aquí en la diapositiva. Obviamente, porque es que esto está tan poblado de algas, de diferentes especies, y nos van a quitar el oxígeno que necesitan las demás plantas para sobrevivir. Nos aumentan, ¿qué? El material en descomposición. ¿Por qué? Por la presencia de microorganismos. Por eso es que muchas veces hay algunas lagunas que están tan eutrofizadas que huelen a feo. Empiezan a descomponerse y se siente como ese olor bastante particular, precisamente por esa descomposición de microorganismos. Disminuye el oxígeno y por último, pues, hay disminución en la producción de diferentes gases que son vitales para estos organismos. Bueno, pues uno de los daños ocasionados por la contaminación es precisamente la acidez. Esto se le conoce como lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Es simplemente que se ve alterado el ciclo hidrológico, y estas industrias, al sacar por las diferentes chimeneas compuestos, no sé, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, CO2 en exceso y demás, al hacer reacción con el aire, con los diferentes gases que tiene como tal el aire, simplemente hacen reacción y esto baja en forma de lluvia ácida
con exceso de metales. ¿Y esto qué nos acarrea a nosotros? Pues obviamente nos va a acidificar el agua, nos va a acidificar los diferentes suelos, donde nosotros ¿qué vamos a tener acá? Pues ya vamos a ver que antes se daban unos cultivos más maravillosos, ahorita es terrible, tienen que meterle mucho químico al suelo. Bueno, yo creo que, Mauri, no sé si sigues tú, porque pues está un poquito larga la intervención. Listo, profe. Entonces, si quieres, pasemos al muestreo. Profe, ¿tú me quieres compartir Dale, tu pantalla? Como son un par de diapositivas, ¿será que podemos trabajar desde tu pantalla? dale, no te preocupes. Exacto, profe. Muy bien. Muchísimas gracias, profe. Chicos, miren, importantísima la información que nos comparte la profe Margarita. Dado que aquí estamos hablando de los efectos de contaminación del recurso hídrico, miren ustedes, estamos hablando, por ejemplo, de la lluvia ácida, de la eutrofización, son efectos que pues son provocados por diferentes fuentes, entonces les recomiendo que tengan esa información a mano también para como aporte a su actividad. ¿Listo? Listo. Profe, ¿puedes ampliar la diapositiva, por favor? Sí, profe Margarita. Ay, profe, muchísimas gracias. Listo, chicos. Entonces, avanzando un poquito con el tema de nuestro recurso hídrico, vamos a hablar un poquito acerca del muestreo de aguas residuales. Es un procedimiento que se realiza pues también para llevar a cabo el tratamiento de las aguas, ¿sí? Se realiza fundamentalmente para determinar algunas características físico-químicas de las muestras. Generalmente lo que se hace en el muestreo de aguas residuales es obtener una parte representativa de un cuerpo de agua. Es decir, cuando requerimos, por ejemplo, un análisis del agua para evaluar sus características e impactos frente a la contaminación, podemos hacer diferentes tipos de muestreo. Quiero que vean la imagen allí donde tenemos 3 tipos de muestreo. Tenemos un tipo de muestreo denominado aleatorio simple, que es el que ustedes ven aquí en primer lugar, en la parte de arriba. Si ustedes observan cada uno de los puntos de este muestreo, pueden observar entonces que aquí se toma una muestra de agua de un sitio determinado y una sola vez. Este tipo de muestreo aleatorio simple se emplea bastante en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Como les digo, entonces en este tipo de muestreo tomamos una muestra de agua de un sitio determinado una sola vez. Para el caso del muestreo sistemático, que lo encuentran en la parte de abajo, aquí donde ustedes ven como una especie de rejilla, ¿no? Esa es una forma como de indicar los puntos de muestreo, es el punto B. Este es el muestreo sistemático. ¿Qué es el muestreo sistemático? Aquí ya tenemos puntos organizados de muestreo con el fin de comparar las características de cada muestra. Puede pasar que en nuestro cuerpo de agua pues tengamos participación de diferentes fuentes. Entonces para ello pues realizamos aquí el muestreo sistemático. Y en el esquema C tenemos el muestreo dirigido. En ese muestreo dirigido se definen algunos puntos específicos y aleatorios también para la toma de muestras. ¿Listo? Entonces encontramos estos tipos de muestreo para determinar las características específicas del agua. Listo, profe. Bueno, chicos, entonces aquí a manera de complemento para estos tipos de muestreo, entonces encontramos que para las muestras simples tomamos la muestra en un tiempo y lugar específico. Normalmente este tipo de muestras son de composición constante. Como les comento, entonces este tipo de muestreo se emplea bastante en las redes de abastecimiento de agua potable. Tenemos también la muestra compuesta, ¿sí? Como se mencionó, entonces esta ya es una mezcla de varias muestras en distinto tiempo, frecuencia o distancia. ¿Sí? Normalmente se toman muestras a tiempos específicos y se mezclan en un mismo recipiente para su análisis. También tenemos muestras integradas. En estas muestras integradas normalmente tenemos muestras tomadas a diferente tiempo, ¿sí? Adicionalmente, en este muestreo se obtienen y homogeneizan pues muestras simples, ¿sí?
recogidas en puntos diferentes. Este muestreo integrado normalmente se emplea para caracterizar ríos o corrientes que varían en su composición, ¿sí? A lo ancho y profundo de su cauce. Y por último tenemos las muestras en continuo. Normalmente este muestreo en continuo hace parte del protocolo de muchas empresas, de muchas industrias, para el control y vigilancia de la contaminación hídrica, ¿sí? Entonces se toman normalmente una serie de muestras seguidas, se hace el muestreo en continuo, que es el monitoreo permanente que se desarrolla en las industrias. Un aspecto característico de toda esta toma de muestras es que algunos parámetros como el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, entre otras características, son inestables en el tiempo. Entonces, ¿qué se hace en estos muestreos? La medición se hace directamente en campo. Se toman estas mediciones, se almacena la muestra a una baja temperatura para poder hacer el análisis y que no se alteren estas propiedades físico-químicas del agua. Listo, profe. Bueno, listo. Bueno, chicos, ¿cómo vamos a estar? ¿Han entendido? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo vamos? Listo, Paola, muchas gracias. Por aquí están participando. Muy bien, chicos. Recuerden que son elementos que nos permiten entonces el desarrollo de nuestra actividad. Por aquí Muy tengo que está levantada la mano de Lisette Carolina Redondo. Bueno, no sé si quieren de pronto intervenir o era una manito levantada anterior. Sí, señora, buenas noches. Hola. Ingenieras, no sé si en lo posible sea compartir las diapositivas del muestreo. Claro que sí. De hecho, el día de mañana les compartimos la grabación del encuentro junto con las diapositivas, ¿listo? Y en un momentico más les compartimos el enlace de asistencia, ¿vale? Antes de terminar el encuentro. Sí, señora. Bueno, chicos, digamos que el siguiente tema pues, es bastante extenso, no quisiera de pronto extenderme tanto, porque es que son muchas operaciones unitarias las que tendríamos que ver, todo lo que tiene que ver referente al tratamiento de estas aguas. Resulta que nosotros tenemos agua residual y agua potable, tenemos de dos tipos de agua, ¿cierto? El agua potable es obviamente el agua que nosotros consumimos. Y el agua residual, pues puede ser reutilizada en diferentes procesos, en diferentes, no sé, en la misma casa pueden reutilizarse estas aguas residuales, ¿sí? Entonces, digamos que hemos hablado con la profe Nauri acerca de que yo voy a darles como un brochazo de los diferentes tratamientos, lo básico pues, de tratamientos de aguas, y ya en el CIPAS, los chicos míos, los de la profesora Nauri, pues obviamente tendrán como algo más concreto y algo más a fondo. No sé si les parece. Pues por el tiempo, porque ya está muy tarde, yo sé que tienen que de pronto irse a descansar. ¿Listo? Entonces, chicos, resulta que las diferentes actividades, ya lo hemos visto, las diferentes actividades como las agrícolas, ganaderas, industriales, etcétera, incluso las mismas recreacionales, traen como consecuencia la contaminación hídrica, ¿sí? Bien sean las aguas superficiales o bien sean las aguas subterráneas. ¿Esto con qué se contamina? Pues ya lo vimos en los diferentes factores que contaminaban el agua y digamos que esto que nos trae, pues el deterioro de las características físico-químicas del agua que nosotros o vamos a usar para las diferentes actividades o vamos a consumir, pues apta para consumir nosotros los humanos. Entonces resulta, chicos, que para ello es necesario someter a una serie de operaciones o lo vamos a conocer también como procesos unitarios, estas aguas, ¿para qué? O para purificarlas, o sea, quitarle gran cantidad de contaminantes y volverla a utilizar en otras cosas diferentes a consumo, o potabilizarla precisamente para que pueda ser consumida por nosotros los seres humanos. ¿Pero qué es una operación unitaria? Pues simplemente es un proceso, bien sea físico, químico o biológico, mediante el cual se sacan, se remueven ese tipo de partículas, de contaminantes y se transforman en sustancias inocuas, es decir,
En el caso del agua potable, pues para que pueda ser consumida por los seres humanos, y en el caso del agua residual, pues para que se le pueda dar un reuso al agua sin necesidad de desecharla completamente pues a las fuentes hídricas. ¿Listo? Entonces, la mayor parte de estos procesos originan un cambio en la concentración o en el estado natural de esta agua, de esta sustancia, la cual es o desplazada ya pues a la parte final o se vuelve a incorporar con esta agua y esto recibe el nombre de transferencia de fase. Listo. Resulta, chicos, que por aquí yo les voy a hacer un pequeño resumen rapidísimo de las principales operaciones sanitarias o procesos sanitarios empleados en el tratamiento del agua. Resulta que, chicos, tenemos cuatro. Eso quedó horrible, pero rapidito yo le disminuyo eso. Listo. Tenemos cuatro principales procesos de transferencia, los cuales son la transferencia de sólidos, el otro tratamiento u operación unitaria se llama transferencia de iones, el otro se llama transferencia de gases, y el último se llama transferencia molecular de nutrientes. Listo. Estos son los cuatro grandes grupos en los que nosotros podemos encontrar nuestros procesos unitarios para tratamientos de aguas residuales. Entonces, en la transferencia, yo sé que ustedes a lo largo de sus diferentes carreras han escuchado al menos uno de estos términos que yo les voy a mencionar. Dentro del gran grupo de la transferencia de sólidos, del tratamiento de aguas por transferencia de sólidos, encontramos el cribado, encontramos la sedimentación, encontramos la flotación y el proceso de filtración del agua. Yo sé que ustedes los han escuchado. En el caso de la transferencia, del proceso de transferencia de iones, ¿a quiénes encontramos acá? Encontramos algo muy común que se llama coagulación. Encontramos el proceso de precipitación química, el intercambio iónico y el proceso de absorción. Iónico y absorción. En el caso de la transferencia de gases, ¿a quiénes encontramos? Pues a la aereación, la desinfección, recarbonatación y la transferencia molecular. Y por último tenemos el de transferencia de molecular o de nutrientes. Aquí nosotros a quienes, no, espérame que me equivoqué, esto iba para acá. Aquí tenemos la transferencia molecular que tenemos los siguientes. Un segundito. Aquí tenemos simplemente aquellos microorganismos que son capaces de transformar los diferentes productos que tengan agua y degradarlos. O sea, esto es algo conocido como la bioremediación, pero pues algo aplicado al agua, bioremediación del agua. ¿Listo? Entonces, chicos, estos son los cuatro grandes procesos unitarios que nosotros tenemos. ¿Esto para qué? Para, en la industria, normalmente tener tres tipos de tratamientos. Tenemos los tratamientos primarios, los tratamientos secundarios y los tratamientos terciarios. Esto depende de qué, pues del tipo de contaminante que tenga cada una de las aguas. Por ejemplo, en el tratamiento primario se hace una remoción física de sólidos suspendidos y de microorganismos. Entonces aquí tenemos precisamente el proceso de sedimentación, que si ustedes lo ven, está en la parte de transferencia de sólidos.
En el tratamiento secundario tenemos todo lo que tiene que ver con los procesos biológicos o químicos. Miren que tenemos la parte de floculación, coagulación, etcétera. Y si se dan cuenta, ¿dónde está? Pues en el proceso de transferencia de iones. Tenemos también el tratamiento terciario, donde tenemos la remoción de compuestos orgánicos, inorgánicos, disueltos, metales y demás. Pues entonces aquí tenemos lo de transferencia molecular, la transferencia de gases, y eso hace parte del tratamiento terciario. Les decía a ustedes, dependiendo del tipo de contaminante que tenga el agua, así mismo es el tratamiento que se va a llevar a cabo, el tratamiento que va a ser sometido a esa agua. Por ejemplo, un agua que tenga partículas muy finas, o sea, sólidos suspendidos demasiado finos, pues por medio de la decantación, que como les decía, en el CIPA les voy a explicar detenidamente qué es cada uno de ellos. Entonces, por medio del proceso de decantación, pues entonces ya podemos de pronto retirar este contaminante del agua. O también, si de pronto hay algunas partículas que no salieron en esa primera operación que fue la decantación, pues la podemos someter a una filtración. ¿Qué queda en la filtración? Pues es simplemente como el colador cuando hacemos el jugo, o sea, lo sometemos a diferentes mallitas muy finitas, dependiendo de la partícula, del grosor de la partícula, pues entonces lo pasamos por un tratamiento de filtración. Y así sucesivamente, digamos, si tenemos sales en el agua, pues entonces tenemos el tratamiento de ósmosis inversa. Si tenemos de pronto bionutrientes, pues entonces tenemos el proceso de coagulación. De pronto si tenemos sustancias orgánicas disueltas, pues tenemos el tratamiento de oxidación catalítica y demás. Por eso les digo que esto es como un pequeño brochazo de lo que vamos a hacer ya cuando tengamos el CIPAS dentro de 15 días. No sé, la profe Nauri pues tendrá su clase pues más a fondo con sus estudiantes, lo mismo que yo con ellos. ¿Listo? Entonces, pues, profe Nauri, no sé si quieres continuar. Listo, profe. Bueno, pues te cuento, profe, que ya se nos está terminando el tiempo para la webconferencia. Por aquí algunos estudiantes también me han indicado que se deben retirar. Entonces, profe, bueno, vamos a hacer lo siguiente para todos. Considero que pues podríamos continuar en nuestra siguiente clase. Podríamos terminar esta parte de tratamiento de agua y normatividad para nuestra siguiente clase, y también pues trabajar los aspectos de alcalinidad y dureza del agua que corresponden a los ejercicios del paso 4. Entonces la invitación ahora, chicos, es que se pongan en contexto con la guía. Sé que muchos de pronto no la han leído todavía, no la han revisado, entonces vayan haciendo la lección de, pues en este caso, departamento, sector industrial, industria, para que tengan un poco más de contexto con estos elementos que les hemos brindado, y en la siguiente clase continuaremos entonces con la sección de normatividad, propiedades físico-químicas del agua, alcalinidad y dureza y algunos ejercicios matemáticos. Entonces, bueno, profe, sería eso. Quiero agradecerte también, profe, por tu colaboración con la webconferencia. A todos los estudiantes que se conectaron, tuvimos una excelente asistencia. Tenemos aproximadamente el 40% de estudiantes del curso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos por su colaboración. Y chicos, nos vemos entonces dentro de 8 días. El día de mañana les compartimos grabación del encuentro y las diapositivas de ayuda. ¿Listo? Muchas gracias, tutoras. Una feliz noche. Dios los bendiga. Listo. Muchas gracias, tutora. Muchas gracias, profe. Listo, muchas gracias a todos. ¿A qué horas? Muchas gracias. Listo, gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, excelente, profe. Gracias, profe. Listo, gracias a Profe, ustedes. ¿no enviaron el link de asistencia? Sí, mira, lo compartí, bueno, en un par de ocasiones, pero mira, lo vuelvo a compartir. Profe, una pregunta aquí por el chat. en el link de asistencia, ¿no? Yo estoy conectada desde mi cuenta de Gmail. ¿Tengo que cambiarme a la cuenta de la universidad o con esa puedo? Sí, entiendo que el enlace a la web sí lo puedes hacer, lo puedes diligenciar desde tu correo personal, pero sí les recomiendo entrar desde su institucional para que no haya problemas, pero sí lo puedes diligenciar. Ya, gracias. Listo. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto, chicos. Muchas gracias a todos. Eso es. Por aquí les comparto enlace de asistencia en el chat. Listo. Recuerden anotarse.
Listo, chicos, muchas gracias para todos y feliz noche. Ok, profe, gracias. Dios te bendiga. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Descansen todos. Chao, feliz noche, que se Gracias, bien. profe.